revisión académica donde queremos expresar un punto de vista de un tema muy importante que es cómo optimizar preoperatoriamente los pacientes de cirugía mayor. En el caso de hoy es la primera parte del tema que se llama laparotomía de emergencia, optimización preoperatoria ERAS para mejorar desenlace. Hoy la doctora Paola Certuche, residente de tercer año, va a hablar de la optimización antes de la cirugía y en 15 días vamos a hablar de la forma de manejo anestésico y quirúrgico durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces, esperamos que todos puedan revisar el tema, que puedan mirar algunos cuestionamientos y poder establecer si en conjunto con los cirujanos, con enfermería, con la organización, se pueden hacer en cada uno de esos hospitales organización para que la optimización preoperatoria permita un mejor desempeño en esta cirugía a los pacientes. Muchas gracias. Aquí está la doctora Paola Certuche. Hola, buenas noches para todos. Nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos inicialmente. Nuevamente me presento, soy Paola Certuche, residente de tercer año de anestesiología de la Universidad del Valle. En esta noche académica, nuestro objetivo es socializarles las guías de laparotomía de emergencia con un enfoque ERAS y esperamos al final de la conferencia poder escuchar sus opiniones acerca de cómo ustedes están optimizando este grupo tan importante de pacientes y también conocer si se están aplicando estas recomendaciones muy puntuales de este consenso mundial. Le agradezco de antemano la tutoría al doctor Carlos Zanabria para la realización de esta conferencia. Este consenso mundial fue publicado en el 2021. Fue enfocado en una búsqueda de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios de cohorte grandes. Fue una búsqueda entre el 2005 y el 2020. Tuvieron como invitados a varios expertos. Entre ellos se encontraron cirujanos, anestesiólogos y geriatras, algunos con un enfoque hacia cuidados intensivos. Ellos basan sus recomendaciones en el sistema GRADE y validaron con el método de Delphi. Algunas de las recomendaciones que aquí se tratan tienen una extrapolación con estudios que eran de pacientes que no eran de emergencia. Estas guías entonces son las primeras con un enfoque ERAS en la laparotomía de emergencia. Usualmente, pues ERAS es aplicado para cirugía electiva, pero ya hay evidencia significativa que se mejoran los resultados con este grupo de pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Estas guías nos definen emergencia como todos los pacientes con una afección intraabdominal no electiva, potencialmente mortal y que va a requerir de cirugía. Causas comunes encontramos pues obstrucción intestinal, perforación intestinal, la laparotomía exploratoria, ya sea con desbridamiento no de heridas, drenajes de acceso, etcétera, pero excluye a aquellos pacientes que van a ser programados para laparotomías por trauma y afecciones vasculares. La mayoría o los principales estudios de cohortes nos han informado una mortalidad a 30 días que va desde un 14 a un 18.5%, alrededor de 1 por cada 10 pacientes, y nos damos cuenta que esto asciende a un 25% para mayores de 80 años, alrededor de 1 por cada 4 pacientes, y varios estudios muestran una variación en los resultados, pero lo que llama también la atención es la heterogeneidad que se da en estos estudios para las pautas de atención basadas en la evidencia en este tipo de pacientes. Entonces, lo que ellos quieren es simplificar esto. Por eso ponen de ejemplo lo que hizo Reino Unido. Ellos establecieron una auditoría nacional para la laparotomía de emergencia con un enfoque ERAS y lograron disminuir la mortalidad
del 11.8 al 9.3%. Y de igual manera, pues mejoraron los desempeños en las medidas claves de este proceso. En esta primera parte vamos a enfocarnos en la fase preoperatoria. Nos hablan entonces de 12 componentes claves. Cada componente clave va a tener unas recomendaciones, la mayoría de estas son un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte, todo con el fin de tratar de realizar una organización de una vía de atención para este grupo de pacientes. Entonces, el primer componente del que vamos a hablar es sobre la identificación temprana de trastornos fisiológicos y la intervención de estos pacientes. Estos pacientes tienen de base un trastorno fisiológico agudo con una pues resistencia a la insulina, disfunción intestinal, en un 30 o un 50% pues ya están cursando con SIR, sepsis, shock séptico y un grado variable de disfunción orgánica. Entonces, la reanimación de estos pacientes debe ser inmediata y debe ir de la mano junto con los procedimientos diagnósticos y a la espera de la realización de la cirugía. Esto nos da un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte, pero adicionalmente nos recomiendan evaluar a los pacientes, evaluar el deterioro o el trastorno fisiológico del paciente utilizando un método validado como un sistema de puntuación de alerta temprana. Para clarificar esto, les muestro entonces lo que se está realizando en Reino Unido a nivel nacional con el New Score. Ellos utilizan este y hace parte de las guías NICE para la atención de pacientes agudos hospitalarios. Y vemos que este score tiene unos parámetros fisiológicos que pues con los que utilizamos para monitorizar diariamente a nuestros pacientes: la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura. La variabilidad en estos parámetros fisiológicos va a darnos un puntaje. Ellos han actualizado este New Score pues especificando si el paciente tiene soporte o no con oxígeno y también los límites que se da para la saturación de oxígeno diferente en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 y también en lo que respecta al nivel de conciencia, aclaran que debe ser un deterioro agudo. ¿Para qué nos sirve este New Score o los scores para identificar el deterioro del paciente? Que cuando nos da un puntaje anormal, lo que se quiere es escalar rápidamente a un personal idóneo, establecer una monitorización, una frecuencia de monitorización específica para ese paciente e igualmente una respuesta clínica inmediata según pues su puntaje. En este caso, un puntaje mayor o igual a 5 nos da cuenta de un umbral para una clínica, para una respuesta clínica urgente. Este New Score ha discriminado muy bien pacientes quirúrgicos electivos y pacientes quirúrgicos no electivos. El segundo punto que vamos a hablar es acerca de examinar y controlar la sepsis y el trastorno fisiológico acompañante. La primera recomendación dentro de este punto es que debemos de evaluar estos pacientes con una puntuación de sepsis validada. Para esto aclaran que se podría utilizar la herramienta de QuickSOFA, aunque ella pues puede tener unas limitaciones para los pacientes con cirugía de emergencia. Sin embargo, también hacen la comparación con el puntaje que ahorita les mostré y este también muestra una adecuada discriminación de estos pacientes sépticos. En realidad, la herramienta de detección, pues no hay una herramienta de detección perfecta, pero lo que sí está claro es que utilizar una herramienta de detección pues lleva un mayor reconocimiento de la sepsis y pues mejora los resultados. Esto también es de un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte. Ya cuando se diagnostica el SIR, sepsis o shock séptico, se debe establecer también inmediatamente el tratamiento y esto se hace bajo los lineamientos de la campaña Surviving Sepsis,
sobre todo pues lo que se debe realizar estrictamente en la primera hora, la toma de hemocultivos antes de la antibioticoterapia de amplio espectro, la reanimación con cristaloides, el uso de vasopresores para mantener una PAM mayor de 65 y resaltan la medición pues del lactato sérico, también como un marcador del riesgo y de la respuesta de la reanimación. Y este se deberá hacer no solo en pacientes sépticos, sino también en aquellos pues que no están cursando con sepsis. En cuanto a imágenes, cirugía y control temprano de la fuente de sepsis, que es nuestro tercer componente, todo paciente con shock séptico deberá entonces recibir el control de su fuente de infección dentro de las 3 primeras horas. Si el paciente está cursando con sepsis sin shock séptico, deberá ocurrir dentro de las 6 horas. Esto se extrapola de varios estudios en donde varias cortes de pacientes lograron como un retraso máximo de 6 horas antes de la intervención y en todas ellas mejoraron, o sea, se dieron cuenta que presentaban menos complicaciones y mejoraron los resultados. Este también nos muestra un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte. La realización de un TAC abdominal con contraste endovenoso también estaría indicado, pues si es posible en el paciente, siempre y cuando no tenga una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y que no retrase pues el procedimiento. En el cuarto punto vamos a hablar de la evaluación de riesgo. Hasta aquí pues quiero que quede claro que dentro de los scores que he mencionado debemos de identificar cuál es el objetivo, ¿no? En el primero estamos hablando de enfocarnos hacia establecer un deterioro clínico del paciente e identificar su trastorno fisiológico. El segundo score que vimos para detectar a los pacientes con sepsis y en este punto de la evaluación de riesgo tenemos que tener en cuenta que un puntaje de predicción de riesgo nos arroja un riesgo poblacional, pues que está basado en un modelo de riesgo. Sin embargo, estos puntajes pueden sobreestimar o subestimar el riesgo en el paciente individualmente. Entonces, tenemos que ver qué variables no cogen estos scores o cuáles nos permiten entonces analizar e interpretar bien conforme lo que esté presentando el paciente. Entonces, para esto, nos recomiendan usar un modelo validado en todos los pacientes antes de la cirugía y al final de la cirugía. El NSQIP, yo creo que todos lo hemos utilizado, pero quería traer el otro score que mencionan, que es de la Auditoría Nacional de la Parotomía de Emergencia. Este trae estos ítems que estamos viendo y los ítems con mayor coeficiente o más peso para evaluar esa mortalidad a los 30 días resultaron ser el tipo de urgencia de cirugía menor de 2 horas, si era de entre 2 a 6 horas, si era de 6 a 18 horas o si era de 18 a 24 horas. Además de este, miren, la edad también representó pues un aumento de la mortalidad y la clasificación ASA, teniendo entonces un riesgo de mortalidad alto cuando es mayor del 5%. El quinto componente del cual vamos a hablar es la evaluación de la fragilidad y la evaluación cognitiva de estos pacientes. Todos los pacientes mayores de 65 años deben ser evaluados por fragilidad. La fragilidad nos hace referencia a esa disminución de la reserva fisiológica del paciente y está también relacionada a un aumento de la morbimortalidad. Para esto, ¿qué escalas podemos utilizar? Hay dos métodos frecuentemente utilizados, que es el índice de fragilidad de Rosewood y el fenotipo de fragilidad de Frye. Dentro de lo que es el índice de fragilidad de Rosewood, este tiene 70 ítems o 70 déficits, pero es muy dispendioso de realizar. Entonces, los mismos autores presentaron la escala de fragilidad clínica de 7 niveles de deterioro de fragilidad, como lo vemos al lado izquierdo, el paciente robusto, el paciente que está sano sin enfermedad, el paciente que está sano pero tiene su enfermedad controlada, el que es vulnerable aparentemente, el que tiene una dependencia leve, una dependencia moderada y finalmente el enfermo terminal. Por otra parte, también se podría evaluar con el fenotipo de fragilidad de Frye. Este incluye 5 criterios.
como lo es poca fuerza, la lentitud, la baja actividad, el cansancio y la pérdida de peso. Cuando es mayor de 3 criterios, entonces podemos clasificar al paciente como frágil. En la literatura pues van a encontrar muchísimos más métodos para el diagnóstico y la medición de la fragilidad, pero digamos que estos son los frecuentemente utilizados y de los que los demás métodos se basan. Adicionalmente, para mayores de 65 años también nos recomiendan con un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación fuerte evaluar la función cognitiva. ¿De qué manera nos proponen que realicemos el minicoc si el tiempo lo permite y pues si no retrasa la intervención? ¿En qué consiste este MINTEST? Le decimos al paciente como primer punto que repita 3 palabras. Después, en el paso 2, le pedimos que dibuje un reloj y una hora específica. Y en el paso número 3, que mencione las 3 palabras que inicialmente le dijo el evaluador. Con menos de 3 en el puntaje, o si queremos aumentar la sensibilidad, también se puede, menor de 4, pues diagnosticamos un paciente con deterioro cognitivo rápidamente. También, ya con un nivel de evidencia alto, en mayores de 65, deberíamos entonces de someter al paciente a pruebas periódicas de detección de delirium antes y después de la cirugía. El delirium está asociado pues a un mayor reingreso, también a mayor morbimortalidad, mayor deterioro cognitivo a largo plazo. Sobre todo hay que tener más frecuentemente monitorizado el delirium hipoactivo, que es el que más se asocia a más mortalidad, y realmente en un 40% este delirio es prevenible con solo pasos simples. Entonces, en la evaluación preoperatoria, el hecho de también no medicarlos con benzodiazepinas, anticolinérgicos o estrategias básicas en mantener la orientación y la comunicación del paciente son puntos claves también para evitar este tipo de morbilidad. Adicional a lo que hemos dicho, en cuanto a fragilidad, deterioro cognitivo y delirium, es importante en esta guía, con un grado de recomendación fuerte por su asociación a mortalidad, sin embargo, con un nivel de evidencia bajo, que todo paciente mayor de 65 años sea evaluado por un geriatra. Si no es posible previo a la intervención, pues recomiendan un seguimiento en el posoperatorio. Sexto componente, la reversión de medicamentos antitrombóticos. Bueno, hay que dejar claro que siempre hay que sopesar el riesgo del sangrado perioperatorio versus el riesgo trombótico, tromboembólico que tenga el paciente, pero se puede considerar la reversión de medicamentos anticoagulantes cuando se planea una intervención quirúrgica mayor. Ellos pueden llegar entonces tomando antagonistas de vitamina K, como la warfarina, DOAX, que se está volviendo más común su uso. Se pueden tomar decisiones con la medida de pruebas de coagulación, PT, PTT, INR, o incluso pues nos hablan de pruebas plaquetarias, de función plaquetaria, si las hay, si está tomando antiagregantes. En este punto de reversión de anticoagulantes, tener la disponibilidad de esos agentes pues también nos permite este enfoque, tener en cuenta pues el uso de vitamina K endovenosa, si la cirugía es semiurgente, dependiendo también del tipo de la urgencia de la cirugía, o también el complejo de concentrado prodrombínico para la reversión de la warfarina, el didarucizumab para la reversión del dabigatran, o el factor 10A recombinante para reversión de rivaroxaban o apixaban. Este es un nivel de evidencia moderado y con un grado de recomendación fuerte. Para los pacientes que se encuentran con antiagregación dual, sobre todo, hay alguna evidencia, o sea, es un nivel de evidencia bajo, que si se llega a retrasar, tiene un alto riesgo de retraso de su intervención y se planea pues un sangrado perioperatorio mayor, se pueda transfundir a estos pacientes, la transfusión de plaquetas pueda ayudar a disminuir el efecto de estos medicamentos, pero es un grado de recomendación débil. Igualmente evaluar o tener un manejo conjunto con el cardiólogo, sobre todo en esos casos donde el paciente pues es de mayor riesgo, con por ejemplo la colocación reciente de un stent coronario.
En el séptimo punto, también nos van a recomendar evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso en la admisión. Si el tipo de urgencia quirúrgica no lo permite, no permite la realización de una profilaxis farmacéutica, entonces se deberá utilizar una profilaxis mecánica. Esto sigue teniendo un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte, a pesar de que la recomendación esté basada sobre todo en estudios de cirugía abdominal mayor electiva. En el punto número 8, vamos a hablar de medicación preanestésica, ansiolisis y analgesia. Estos pacientes no deberían de llegar sedados antes de la cirugía y también pues esto aumenta el riesgo de microaspiración, de hipoventilación, de delirium. Este es un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación fuerte, pero por otra parte sí debemos de brindarlos con un nivel de evidencia alto, una analgesia multimodal que sea ahorradora de opioides, para tratar de maximizar pues todos sus beneficios y minimizar los efectos secundarios, y también tener recomendaciones como evitar el uso de AINES, sobre todo pues en estos pacientes que tienen más riesgo de lesión renal aguda. Los bloqueos en el preoperatorio como bloqueos TAP pues no van a cubrir ese dolor agudo abdominal, que es a nivel del peritoneo y visceral. Entonces, todo se debe de enfocar en una analgesia multimodal y ahorradora de opioides. En el punto número 9, nos aclaran cómo deben ser las metas de glicemia y el manejo de alteraciones electrolíticas. Tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia llevan al paciente a un aumento de desenlaces adversos. Los pacientes con hiperglicemia sabemos que pueden tener una disfunción inmunológica, sobre todo a nivel de los neutrófilos, una exageración pues de la respuesta de mediadores inflamatorios, un daño directo a nivel celular, y también a nivel de endovascular. Entonces, adicional a todo lo malo que nos da esa hiperglicemia, se recomienda por eso medir los niveles preoperatorios, aunque es un nivel de evidencia moderado con un grado de recomendación débil, pero manteniendo metas entre 144 y 180 miligramos por decilitro. En cuanto a la corrección de alteraciones electrolíticas, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la hipofosfatemia también se han relacionado muy frecuentemente con el riesgo de más arritmias, y en estos pacientes la más frecuente, la fibrilación auricular. Entonces, si no retrasa el procedimiento y si tenemos opción de hacerlo antes, pues se debe de realizar la corrección siguiendo pues los protocolos institucionales. Sin embargo, no debe retrasar ese traslado al quirófano del paciente. Esto es un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación débil. En el 10º punto, la carga de preoperatoria de carbohidratos. Sabemos que los protocolos ERAS pues, han recomendado una carga preoperatoria en cirugía electiva 2 a 4 horas antes de la intervención con el fin de disminuir esa resistencia a la insulina y la deshidratación. Sin embargo, en estos pacientes, pues ellos tienen ya una alta respuesta al estrés con hiperglicemia, y la verdad es que no va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, no se encontró estudios y no recomendaron los expertos el uso de la carga de carbohidratos en la población de la parotomía de emergencia. Esto es un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación fuerte. El 11º punto, vamos a hablar del uso de la sonda nasogástrica preoperatoria. En estos pacientes que ya llegan con una disfunción intestinal, en un aumento pues en su volumen gástrico, debemos de utilizar la inserción de una sonda nasogástrica de acuerdo a los factores de riesgo para aspiración, ¿cierto? En la inducción, sobre todo anestésica, ellos se benefician mucho más que las recomendaciones en los pacientes donde se ha extrapolado esta recomendación, que son los de cirugía colorectal de manera electiva. Entonces, este es un nivel de evidencia moderado, pero un grado de recomendación fuerte. Y por último, el último punto, componente clave de este consenso,
es acerca de la educación del paciente y la familia. A pesar de que sea una intervención de emergencia, siempre debe de darse con una información clara, concisa y escrita antes de la cirugía. También documentar, como ya vimos, los puntajes de riesgo del paciente, porque esto ayuda a clarificar mucho más esa información con la familia y con el personal médico, y hacerlo también conjunto para llevar a tomar unas decisiones que sean realistas y oportunas para el paciente. Este es un nivel de evidencia bajo con un grado de recomendación fuerte. Espero entonces que estos 12 componentes pues hayan hecho un marco de este consenso mundial y que podamos aplicarlos en nuestras instituciones cada vez que tengamos una atención para estos pacientes que son llevados a la parotomía de emergencia. Muchas gracias. Muy bien, la doctora Paola ha hecho una buena exposición de este tema. Este es un artículo que salió en 2021 y está realizado por un gran número de expertos a nivel mundial en cirugía mayor y cómo hacer para mejorar la preparación antes de llevar a cirugía a estos tipos de pacientes. Está demostrado que esto disminuye la morbilidad de los pacientes, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye el riesgo de infección, disminuye el gasto en la clínica, y por esto es que este tipo de temas son tan importantes para que nosotros manejemos esta cirugía mayor de tal manera que hagamos un ejercicio multidisciplinario, disminuyamos la inversión y aumentemos la satisfacción del paciente y aumentemos los resultados óptimos en cada uno de ellos. Me parece una muy buena exposición, doctora Paola. No sé, yo creo que hay bastantes personas que podrían darnos su punto de vista y hacer algunas preguntas que nosotros podamos revisar entre todos. No sé si alguien quiera compartir cómo se está llevando a cabo la optimización de estos pacientes en sus sitios de trabajo, si tienen alguna pregunta. Eh, Diana, Diana. El doctor Ochoa está levantando la mano para que le demos. Bueno, buenas noches a todos. A Paola, muchas gracias por la exposición. Al doctor Sanabria por la tutoría. Creo que ese es un tema supremamente importante para todos, pues todos los que hacemos pacientes en el contexto urgente, pues y que sabemos de la heterogeneidad de manejos, pues que se ven, pues en este caso. Yo tengo tres preguntas. La primera es acerca de esas metas de glicemia, me parecen muy estrechas. En el nivel preoperatorio de 140 a 180, es decir, en qué se basaron para dar ese valor puntual como tal, como primera medida. Y lo segundo es si en el artículo, pues, o en la revisión, se habla acerca, por ejemplo, de alguna escala para definir cuándo llevo al paciente a la unidad de cuidado intensivo, cuándo lo puedo llevar a hospitalización, si hay alguna forma de objetivizarlo, ¿sí? O también en cuanto a la monitoría intra y postoperatoria. Es decir, si hay hoy en día hay alguna posibilidad de yo de predecir a qué paciente debo invadir y llevarlo a la unidad o a qué paciente no, o si nos seguimos basando en los mismos factores como los mencionados, pues la edad, las comorbilidades, el estado de fragilidad, el compromiso cognitivo previo.
si hay alguna, o digamos otro aspecto adicional que se pueda comentar o se pueda mencionar o podamos tener en cuenta. Bueno, respecto al score de identificación de deterioro que hablamos del trastorno fisiológico, era basado en eso, en el escalonamiento rápido y en la respuesta clínica inmediata que se debe seguir, que sería el New Score. Pero, profesor, usted me habla del posoperatorio, porque en esta primera parte pues fueron más que todo enfocado al manejo preoperatorio. Entonces, digamos que esos son los scores que colocan inicialmente para enfocar el paciente. O sea, llega un score que me determine el deterioro del paciente, un score que me detecte si el paciente está séptico o no, y un score que me predice pues sus resultados adversos. Respecto a las metas de glicemia, lo hicieron basados en estudios que mostraban una asociación con menor mortalidad dentro de esas metas de glicemia. Menos complicaciones se presentaban dentro de esas metas, pero fueron estudios de cohorte. Por eso la evidencia, el nivel de evidencia fue moderado para ese tipo de recomendación. Y en cuanto a lo otro del manejo de la monitorización, pues no es un tema que compete en esta exposición, sino en la segunda parte, donde vamos a tratar el manejo del intra y del posoperatorio. No sé si el profesor Carlos quiera dar una aporte. Eh, ¿Alguien más en el chat quiere participar? Muchas gracias. A mí me llama mucho la atención y me parece supremamente importante la parte de geriatría, porque hay muchas cosas en la optimización preoperatoria, pues de las cuales nosotros de pronto a veces no tenemos el acceso, por lo que a veces nos informan los pacientes ya prácticamente como urgencia vital y lo están subiendo mientras estamos preparando la sala. Aquí en Imbanaco, en la parte de ortopedia en adulto mayor fracturado, pues se tiene ya estipulado esa parte y a todos los pacientes los ve geriatría y ha funcionado muy bien. Entonces, sí me parecería también muy importante en los pacientes mayores de 65 años que podamos dejar también esa meta de evaluación preoperatoria por geriatría. Bueno, yo quisiera comentar que definitivamente esto es todo un manejo en equipo, porque no solamente es como ya cuando el paciente llega a cirugía, sino que todo lo que ocurre antes de que el paciente llegue a sala de operaciones, como el manejo de la sepsis, el manejo de lo que dice el doctor de la valoración prequirúrgica, ya sea por el internista o por el geriatra, dependiendo de la edad, pues requiere que todos los equipos estén como coordinados con la optimización de este paciente. Entonces es allí donde debemos como trabajar en equipo. Por ejemplo, ahorita ya en urgencias de acá en Banaco está el código sepsis. Entonces estos pacientes entrarían como también por ese lado para iniciarles el antibiótico, para iniciarles todo el manejo de sepsis antes de ser llevada a cirugía y todo el manejo prequirúrgico de la glicemia, de su inicio de esos antibióticos, o sea que requiere definitivamente como una coordinación de varios equipos multidisciplinarios, que creo que es lo más importante de este tema de revisión.
Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche académica. Los invitamos dentro de 15 días para la socialización de la segunda y tercera parte de estas guías con enfoque ERAS para el paciente en laparotomía de emergencia. El próximo miércoles 28 de junio vamos a tener